Bueno, muy buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y el día de hoy les hablaremos sobre el contrato de distribución. Siguiente, por favor. El contrato de distribución podemos decir que es uno de los más usados en la actualidad por las empresas exportadoras, empresas que desean penetrar en el mercado exterior. Esta opción es adecuada para empresas que quieran internacionalizarse sin sufrir costos de inversión elevados. Es así que podemos definir que teóricamente un contrato de distribución es un acuerdo mercantil donde dos partes, generalmente un proveedor y un distribuidor, pactarán la comercialización de productos o servicios en un área geográfica específica y durante un tiempo determinado. Es también un documento legal que viene justamente a regular lo que es la relación entre estas partes, estableciendo los derechos y obligaciones y delimitando también bienes que pueden ser intangibles como lo es la marca o los acuerdos de exclusividad. En este acuerdo también se establecen lo que son las condiciones de la relación comercial entre ambas empresas o personas. Este es un acuerdo marco, porque significa que establece obligaciones y responsabilidades de cada una de las partes, generalmente, como decíamos, por un tiempo delimitado, puede ser largo o corto plazo, generalmente es de 3 a 5 años, y se complementa con otras condiciones como lo son las condiciones de venta, los precios, la duración, las condiciones de entrega y condiciones de resolución del mismo contrato. Siguiente, por favor. Bueno, el contrato de distribución no está regulado expresamente, es decir, que no cuenta con una regulación en el ordenamiento jurídico internacional y nacional, puesto que este se considera atípico y depende netamente de la voluntad y autonomía de las partes, es decir, que estos pueden definir sus propios términos y condiciones en los que quieran firmar el contrato. Como características principales tenemos que son contratos de colaboración, se celebran entre empresarios independientes, generalmente fabricantes y comerciantes, donde el distribuidor actuará por cuenta propia y asumirá los riesgos de las operaciones en las que intervenga. Son contratos mercantiles o onerosos, puesto que hay un interés económico o un beneficio económico de por medio, pueden ser de duración continua y habitualmente son de adhesión. Y aunque son contratos de confianza, es decir, que el proveedor puede ver a quién va a asignar la distribución de su producto, están basados también en la capacidad técnica que tenga este distribuidor, capacidad técnica, profesional o financiera. Conlleva la mayor parte de las veces una cesión o una entrega de los derechos de bienes materiales, mercancías, pero también de bienes inmateriales como lo son las marcas, rótulos, logotipos, estrategias, entre otros. Siguiente, por favor. Las partes contratantes. Estas dos partes forman el núcleo esencial para formar un contrato de distribución. Por un lado tenemos al proveedor o fabricante, que es la parte, como su mismo nombre indica, que provee, que fabrica, produce, desarrolla o comercializa inicialmente los bienes, productos y servicios que serán objeto de distribución. Puede ser, por ejemplo, una empresa manufacturera o una marca o un exportador en general. Del otro lado tenemos al distribuidor, que es justamente quien adquiere los bienes del proveedor para revenderlos en su mercado geográfico o en un mercado específico. Siguiente, por favor. Bueno, pero ¿cómo interviene el proveedor dentro de este contrato? Normalmente el proveedor es quien exporta, es quien inicia el contacto con posibles distribuidores en mercados exteriores y por ello debe ser quien tome la iniciativa en lo que se refiere al contrato. Su intervención está en el ofrecer los productos al distribuidor, ya sea en exclusiva o bajo ciertas condiciones preestablecidas. También puede apoyar al distribuidor con estrategias de marketing, de capacitación o materiales profesionales. En algunos casos, fija las condiciones de venta, es decir, los precios sugeridos o las metas de comercialización que tendrá para los productos. Sus características principales están en el controlar la calidad e imagen de sus productos producidos. Este es un actor independiente al distribuidor o al agente comercial. Puede actuar globalmente, es decir, distribuir en distintos países y conseguir o recurrir a múltiples distribuidores internacionales.
Los derechos y obligaciones. Dentro de los derechos tenemos que el proveedor recibirá un pago por los productos que esté proveyendo al distribuidor. Puede establecer y controlar cómo se van a comercializar sus productos para proteger justamente lo que es la calidad y la reputación de este como marca en otro país. Tiene el derecho también de solicitar reportes periódicos al distribuidor, ya sea sobre ventas, inventario y actividad promocional. Puede exigir al distribuidor que respete los términos del contrato, ya sean términos como la exclusividad territorial, la exclusividad en la venta de productos. Dichos términos, cabe recalcar que deben estar enmarcados dentro del contrato establecido. Sus obligaciones como proveedor están en el garantizar la entrega de los bienes en la cantidad, calidad y tiempo que se haya acordado. Debe proveer asistencia técnica, capacitación o los materiales promocionales para poder facilitar la comercialización de los productos. Tiene que manejar la estabilidad en precios, es decir, mantendríamos precios y condiciones estables en el marco del contrato, salvo que se pacte algo diferente dentro de este. Y por otro lado, también debe respetar la exclusividad. Si en el contrato se prevé exclusividad, se debe abstener como proveedor de nombrar a otros distribuidores dentro de la misma zona geográfica. Siguiente, por favor. Nuestro siguiente actor es el distribuidor. Este interviene en la manera que compra los productos del proveedor y asume el riesgo económico asociado a la venta. Determina los precios y condiciones de venta al cliente final, dentro de los límites que le permita obviamente los acuerdos contractuales y su legislación aplicable. Este realiza labores como el almacenamiento, el transporte y la promoción del producto. Podemos definir que es un comerciante independiente, ya que puede actuar en nombre y por cuenta propia. Opera como propietario de los bienes tras la compra de estos, diferenciándolo esto así del agente comercial. Su beneficio o margen de ganancia lo obtiene al adquirir la mercancía a un precio y revender. Es decir, yo como distribuidor obtendré mi margen de ganancia de la diferencia entre el precio de compra con el precio de venta en mi mercado. Un punto importante que podemos decir del distribuidor es que asume el riesgo de que estos productos no se lleguen a vender en su mercado, salvo sea lo dispuesto en el contrato. Entre sus derechos están que si se establece, puede tener el derecho a ser el único comercializador en una área geográfica. Tiene el derecho también a recibir el suministro de bienes en las condiciones pactadas, ya sean tiempos de entrega quizás mensuales, trimestrales, condiciones y formas de pago. Sus obligaciones están en el promocionar y comercializar los productos de manera activa dentro de un territorio o un segmento asignado. Debe garantizar al proveedor que los productos se almacenen adecuadamente y mantengan su calidad. Si el contrato lo especifica, quizás debe cumplir metas comerciales propuestas por el proveedor, debe promover o proveer, reportes necesarios y sobre todo no distribuir productos de competencia directa si es que así se pactan dentro del contrato. Siguiente, por favor. El agente comercial. ¿Quiénes son y cómo intervienen? El agente comercial es un intermediario independiente que facilita o viene a facilitar justamente la relación que se da entre el proveedor y los clientes sin adquirir la propiedad de los bienes y sobre todo sin asumir riesgos relacionados con su comercialización. Este interviene en escenarios quizás donde el proveedor o fabricante busca promover y vender sus productos o servicios en un territorio específico, pero sin establecer directamente una filial, sucursal o un distribuidor que asuma un riesgo económico por él. Dentro de sus características tenemos que justamente tiene un vínculo jurídico con el proveedor, puede trabajar de forma exclusiva o no, y su actividad suele estar sujeta a regulaciones específicas. Sus derechos y obligaciones. Tiene el derecho de recibir comisiones por las ventas realizadas o facilitadas según lo pactado en el contrato. Si se establece, puede ser el único agente comercial que el proveedor tenga dentro de una zona o mercado. Puede recibir indemnización por terminación, es decir,
Existen ciertos sistemas legales, por ejemplo el europeo, donde este agente puede tener el derecho a exigir una compensación al finalizar el contrato, si se finaliza el contrato, si es que ha desarrollado mayor parte de la cartera de clientes del proveedor. Debe recibir también la información adecuada para poder vender o desempeñar su labor, es decir, recibirá materiales, capacitación y los datos necesarios para ello. Dentro de sus obligaciones tenemos que el agente tiene que buscar a los clientes y promover de forma activa los productos que el proveedor le suministre dentro del territorio asignado propiamente dicho. También puede negociar en nombre del proveedor, ya que facilita esto y concluye contratos en representación de él. Claro está, dentro de los límites del poder que se le haya otorgado. Puede también representar los intereses del proveedor de manera leal y diligente, es decir, ésta actuará de buena fe. Y bueno, como última obligación, debe mantener y proteger la información confidencial del proveedor a la que tenga acceso durante todo el tiempo de la relación contractual. Gracias. Buenos días, continuando, mi nombre es Pamela Chino y yo les voy a hablar de lo que son los tipos de contrato de distribución que existen, bueno, los que pudimos recopilar, que son los principales. Tenemos lo que es el contrato de distribución exclusiva. En esta nos dice que el fabricante le otorga a un solo distribuidor lo que es el derecho exclusivo de poder comercializar lo que son sus productos y servicios en una zona geográfica específica. Entonces, esto quiere decir que el proveedor no puede designar a otros distribuidores que vendan en la misma zona geográfica. Por ejemplo, tenemos a lo que es Toyota, que tiene sus casas motrices donde son distribuidores autorizados y no se puede hallar en la misma zona dos del mismo tipo. Por otro lado, contrariamente a lo que es la distribución exclusiva, tenemos lo que es la distribución no exclusiva, el contrato de distribución no exclusiva, que nos dice que el fabricante puede trabajar con varios distribuidores en la misma zona geográfica. Entonces, esto quiere decir que no hay exclusividad al distribuidor. Entonces, esto lo que permite es que el fabricante pueda maximizar su alcance. Esto se da más que todo en las marcas comerciales, como ser Coca-Cola, que como podemos ver, en una misma zona se pueden hallar varios distribuidores, porque es una marca más comercial, también Samsung, por ejemplo. Siguiente, por favor. Después tenemos lo que es el contrato de distribución selectiva. En este nos dice que el fabricante selecciona un número limitado de distribuidores que cumplen estándares específicos. Estos estándares específicos pueden ser como la atención al cliente que se le da o la infraestructura. Por ejemplo, en la marca Rolex, normalmente la hallamos lo que son en tiendas lujosas o en tiendas departamentales. A eso se refiere con infraestructura. O con atención al cliente, la atención al cliente puede ser más elevada, se dan mejores tratos. Esto lo que busca es proteger la imagen de la marca, o sea, darle más exclusividad, o sea, más que todo las marcas de lujo son las que ocupan estos contratos. Después tenemos lo que es la distribución paralela, que nos dice que el fabricante permite la venta de sus productos a través de varios canales simultáneamente, sin restricciones territoriales. Por ejemplo, la marca de Lego es distribuidor y también tiene sus distribuidores. Sin embargo, él también tiene lo que es su tienda online, entonces hay varios canales de distribución. Esto podría generar lo que es una competencia entre los distribuidores. Siguiente, por favor. Después tenemos los requisitos, los principales requisitos que debemos tener para la validación del contrato de distribución. Entre ellos están la capacidad de las partes. A esto se refiere si fuera una persona natural, ser mayor de edad, estar en el pleno uso de sus facultades. Y si fuera una persona jurídica, debe estar constituida legalmente o tener un poder legal. El consentimiento libre y voluntario. Bueno, las partes deben aceptar libremente los términos y no debe existir lo que es algún vicio, ¿no? Después tenemos el objeto lícito y posible. Este objeto debe estar dentro del marco legal y debe ser física y jurídicamente realizable. Y tenemos el cumplimiento de la legislación aplicable.
donde todas las leyes y normas que sean aplicables deben ser cumplidas. Gracias. Buen día a todos, mi nombre es Nicole Blanco y les voy a hablar acerca de las cláusulas esenciales dentro de un contrato de distribución comercial internacional. Bueno, para garantizar con claridad y poder prevenir conflictos futuros, es muy importante que debamos incluir las siguientes cláusulas. Tenemos la cláusula de realización de una actividad, en la cual se debe indicar que el distribuidor comercializará los productos en su nombre y cuenta propia, como lo mencionaba mi compañera Arlet, incluyendo las ventas, promociones y postventa. Esto debe quedar muy claro en el contrato. Se deben especificar que las actividades a realizarse son en territorio asignado, con las obligaciones precisas sobre cómo llevar a cabo las distintas funciones a realizarse. Como segunda cláusula tenemos el objeto del contrato, que en este contrato se deben definir los productos y el territorio en el cual serán distribuidos, además de incluir anexos en los cuales se especifiquen las características del producto y además su alcance geográfico de manera detallada. Esto para evitar confusiones o problemas legales en un futuro. Cláusula de precio y forma de pago. Bueno, esta cláusula no es diferente a la que ya acostumbramos a ver en un contrato de compra-venta. Aquí se detallan lo que son los precios, métodos de pago, ya sea mediante transferencias, cartas de crédito. También se especifican los plazos existentes y también la forma de pago, ¿no? Ya sea de manera anticipada o una vez se entregue la mercancía. Además, es importante que se aclaren las divisas que serán aceptadas y también las penalidades en caso de que exista un retraso en los pagos. Y esto porque, bueno, esto de manera de que se proteja tanto al concedente como al distribuidor. Cláusula condiciones de adquisición. En esta cláusula se obliga al distribuidor a mantener un stock mínimo de los productos y a cumplir también los estándares de almacenamiento y los pedidos. Además, en este contrato debemos detallar las condiciones de transporte y el almacenamiento para poder asegurar que los productos no sufran ningún daño y así mantengan su calidad hasta llegar a lo que es el cliente final. Cláusula de volumen mínimo. En esta cláusula se especifican las cantidades mínimas por periodo, o sea, la cantidad que el productor que el distribuidor debe adquirir del proveedor para poder cumplir con los objetivos existentes de venta. Esto no solo aseguraría el compromiso de las partes, por parte del distribuidor, sino que también ayudaría a poder planificar la producción y la logística que existe por parte del proveedor. Cláusula obligaciones del concedente o proveedor. El proveedor debe garantizar lo que es el suministro puntual y adecuado de los productos. También debe proveer la capacitación sobre las características de los productos, ofrecer la información del mercado y las normativas, también facilitar los materiales promocionales según sea lo necesario. Y además, el concedente o proveedor debe ofrecer lo que es el soporte continuo para poder adaptarse a cambios y garantizar la competitividad dentro de sus productos en el territorio que se le asigne. Cláusula obligaciones del distribuidor. El distribuidor tiene como obligación promocionar y comercializar los productos activamente. También mantener la confidencialidad de la información, evitar vender productos a competidores, salvo un acuerdo previo. También presentar informes regulares sobre el mercado y las ventas. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí tenemos la cláusula de exclusividad dentro de la distribución, que también ya la mencionaron antes. En esta cláusula se debe especificar si el distribuidor tiene derechos exclusivos para la venta en un territorio asignado o si el proveedor puede trabajar con otros distribuidores. Cláusula de duración y finalización de contrato. Aquí se especifican la duración del contrato, ya sea por un tiempo determinado, 1, 2 o 5 años, o de forma indefinida, incluyendo lo que son las condiciones de preaviso en caso de terminación del contrato. Además, deben incluir las causas que justifiquen esta resolución anticipada. O sea, cuando se termine el contrato antes de lo previsto
tiene que ser por razones válidas, ¿no? Como el incumplimiento de los objetivos de venta, la falta de pago o la violación de cláusulas importantes. Cláusula de confidencialidad. En esta cláusula se debe asegurar que las partes protejan la información confidencial obtenida durante la relación comercial, ya sea durante la vigencia del contrato o después de su terminación. Cláusula resolución de controversia. Aquí se debe recomendar que la resolución de las disputas sea a través de un arbitraje internacional, designando un lugar neutro y aplicando principios generales de derecho, en vez de utilizar leyes locales que quizás puedan generar un conflicto, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo algunas cláusulas adicionales que se pueden agregar al contrato. Tenemos la cláusula de no competencia, en el cual se prohíbe al distribuidor comercializar productos de la competencia durante la vigencia del contrato. La cláusula de actividades de publicidad, aquí se deben acordar lo que son los presupuestos y también las estrategias publicitarias conjuntas con el proveedor y con el distribuidor, incluyendo lo que son la distribución de los costos que vayan a surgir. Cláusula propiedad industrial. En esta cláusula es donde se especificaría que existe un límite en el uso de las marcas y las patentes del proveedor, en donde se prohíbe que el distribuidor pueda registrar estos derechos a su nombre, ¿no? Y evitar conflictos o robo de identidad, por así decirlo. Como otra cláusula está la red de distribución. Aquí se detallarían las obligaciones del distribuidor respecto al personal de ventas y también a los servicios de postventas que se vayan a ofrecer. Gracias. Buen día, licenciado. ¿Me escucha? Sí, le escucho, adelante. Bien, mi nombre es Vanessa Fernández Vaca y yo les voy a explicar sobre las cláusulas de terminación y rescisión del contrato. Bien, más que todas estas cláusulas son para regular las condiciones bajo las cuales el contrato puede terminarse o rescindirse, evitando así los malos entendidos o conflictos legales. Algunas causas principales podrían ser el incumplimiento de las obligaciones, la insolvencia o quiebra, la afectación a la reputación y el mutuo acuerdo. En cuanto al incumplimiento de las obligaciones, esta es que si una de las partes no cumple con sus obligaciones, la otra puede recibir el contrato. Aquí hablándose de distribuidor y proveedor. En caso de que no se llegue, por ejemplo, en el tiempo acordado la entrega del producto o las operaciones que tiene que cumplir el distribuidor. En caso de insolvencia o quiebra, es que si una de las partes no puede cumplir económicamente, este contrato puede terminar, ya que la parte no está para perder, digamos. Entonces, si no le es favorable o no le es solvente, entonces la otra parte puede terminar el contrato. En caso de afectación a la reputación, cualquier conducta de una de las partes que daña así la reputación de la otra puede ser motivo de rescisión en caso a que dañen la imagen, el logo, el producto, entonces se puede rescindir el contrato. En caso de mutuo acuerdo, en esta ambas partes pueden decidir terminar el contrato de manera amistosa y considerando que la relación ya no es beneficiosa. Entonces son conscientes de que ya no les es favorable y entonces deciden terminar el contrato. Bien, veremos una diferencia entre rescisión y terminación, que no es lo mismo debido a las causas de cada punto. En cuanto a la rescisión, esta se hace por causas de incumplimiento grave o violaciones del contrato.
Y en caso de la terminación, esta puede ser por vencimiento natural del contrato o así por mutuo acuerdo. En cuanto a la iniciativa, generalmente es unilateral. Esto quiere decir que una de las partes, ante el incumplimiento de la otra, activa el inicio de rescisión. En cuanto a la terminación, esta puede ser bilateral o mutuo acuerdo, o como también unilateral si es que así lo permite o lo detalla el contrato. En cuanto a las consecuencias, en caso de rescisión, estas pueden incluir indemnizaciones o sanciones por daño, ya que estas, como son más graves, entonces tienen que suplir de alguna manera a la parte afectada. Y en cuanto a la terminación, normalmente son reguladas con condiciones preestablecidas ya en el contrato o así con normas aplicables ya mencionadas en el dicho contrato. En cuanto a las notificaciones y condiciones, cuando se da una notificación, se da por terminación anticipada del contrato, por rescisión del contrato, por cambios en las condiciones del contrato o por reclamaciones o disputas. En cuanto a la terminación del contrato, esta cuando una de las partes decide terminar el contrato antes de su vencimiento, debe haberlo notificado dentro de un plazo acordado. Entre los plazos tenemos de 30 a 90 días, dependiendo el daño, digamos, que sea. Entonces, antes de la ejecución de la terminación, tiene que hacer dicha notificación de forma escrita, ya sea por correo electrónico o cualquier otro medio detallado en el contrato. En cuanto a la rescisión del contrato, esta si una de las partes desea rescindir el contrato por algún incumplimiento, debe notificarlo formalmente e indicando también las razones. En el caso del cambio en las condiciones del contrato, cuando se desea modificar algunos aspectos claves del contrato, como por ejemplo distribución del territorio de distribución, las metas de venta o los precios, se debe notificar también. En caso de reclamación o disputa, de esta si una de las partes tiene una queja o reclamación relacionada con el contrato, debe comunicarlo mediante notificación formal también. Y en los plazos de 30 a 90 días, en forma escrita, y las razones se deben mencionar también. En cuanto a las consecuencias de la terminación, estas se dan más que todo por no cumplir los requisitos de notificación, lo cual puede invalidar las acciones relacionadas y generar las disputas legales. Y algunas de las consecuencias vendrían a ser la devolución de inventario, la indemnización por clientela, la propiedad intelectual. En caso de la devolución del inventario, es que si el distribuidor tiene que devolver tiene que hacer la devolución de los productos, digamos, o así tratar de liquidar el inventario según las condiciones ya pactadas en el dicho contrato. En cuanto a la indemnización por clientela, esta que si el contrato termina, puede haber compensación económica por los clientes generados. En cuanto a la propiedad intelectual, asegura la protección de la marca, las patentes y los secretos comerciales del proveedor, incluso después de finalizado el contrato. Esto quiere decir que el proveedor o distribuidor pactan de que no debe salir nada de lo estipulado en el contrato o de sí el objeto, digamos, y pactan de que tiene que el seguro más que toda la protección. Eso sería. Buen día, ¿se me escucha? Adelante. Ok. Para ir terminando con este tema, voy a decir unos aspectos legales y normativos. Antes de empezar, mi nombre es Rodrigo Jordi Cruz Barberí. Bien,
Los aspectos legales y normativos realmente dependen de la jurisdicción tanto del país proveedor como del distribuidor. Esto ya depende obviamente en el contrato a cuál de la norma de los dos países se va a aplicar la legislación. Bien, pero empezando con las normativas nacionales, en este caso la normativa que se puede aplicar en el país proveedor puede ser civil o comercial, las regulaciones de comercio internacional, que en este caso como es una exportación del proveedor, pues va a aplicarse todas las leyes que tengan que ver o que sean relacionadas con la exportación, como permiso, control aduanero, normativas tributarias, etc. También está la protección del consumidor. Esto es más que nada en algunos casos. La ley puede incluir un artículo que proteja a los consumidores finales indirectamente a través de algunos requisitos contractuales. Luego, en el caso del país distribuidor, puede ser la legislación comercial y contractual local, que ahí se definen los requisitos para la validez de contrato y las obligaciones de cada una de las partes. También está la protección de la competencia y antimonopolio. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se puede garantizar incluso esta protección. Y luego la protección de distribuidores locales, que esto es parecido al caso de protección del consumidor, que hay leyes específicas, sobre todo de los países locales, que protegen a los distribuidores locales en caso de terminación injustificada del contrato. Aquí, como también ahí abajo, no lo cambié todavía, ya. Pues ahí normativa nacional e internacional. La internacional es más que nada la que ya hemos avanzado en anteriores materias, como lo son, por ejemplo, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el GATT, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercancías, los tratados bilaterales, los Incoterms, el reglamento de arbitraje de la CCI y el Convenio de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Bien, siguiente. Ahora la normativa de acuerdo para la protección de derechos de propiedad intelectual son las que están aquí. Hay otras, pero estas son las más resaltantes, ¿no? Que son, por ejemplo, el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, tratado de cooperación en materia de patentes. Estos son normativas internacionales para la protección de derechos de propiedad intelectual, pero cabe recalcar que para la protección de los derechos de propiedad intelectual también se rige con normas locales de los países involucrados, en este caso del país que se vaya a escoger de cuál va a ser la legislación aplicable. Y para garantizar la protección también de los derechos de propiedad intelectual, se debe agregar la cláusula de propiedad intelectual, justamente, que la hemos avanzado y en la cual refleja no todos los aspectos y que va de acuerdo a las normas. La siguiente es la regulación antimonopolio y competencia desleal, que es la que le dije hace rato. En este caso tiene las tres normas. En este caso es el acuerdo sobre la política de la competencia de la OMC, principio de la UNTAC sobre política de competencia, y los tratados bilaterales que también reflejan esta regulación antimonopolio. Bien, ahora sí, y también para garantizar que haya una regulación antimonopolio y que no haya una competencia desleal, se agrega eso, o se menciona esa parte en lo que es la cláusula de arbitraje y resolución de disputas. En este caso, por si alguno quisiera hacerse el vivo, digamos, en el contrato y querer, ¿cómo te puedo decir?, charlársela, podemos de manera coloquial. Y esto lo menciono aquí al lado, que dice aspectos contractuales clave en la regulación antimonopolio. Por ejemplo, hay dos puntos aquí que son: uno, la exclusividad
injustificada. ¿Esto qué significa? Esto significa cuando el proveedor le exige al distribuidor que comercialice solamente lo que él está vendiendo, y lo puede poner eso en el contrato. Y si uno no lo lee, o si mejor dicho el distribuidor no tiene conocimiento y no lee, lo firma y está fregado. ¿Por qué? Porque solo va a poder comprarle a él, y esto va a limitar la competencia en el mercado, y esto es obviamente anticompetitivo, porque está tratando de monopolizarse. El otro es la fijación del precio, que también los acuerdos donde el proveedor le puede decir al distribuidor que los precios a los que lo va a revender, porque el proveedor le vende al distribuidor, el distribuidor obviamente ya hace un estudio para sus costos y pone un precio y vende lo que le haya comprado al proveedor. Pero puede darse el caso que de repente el proveedor le fije un precio de reventa. Obviamente eso es ilegal y no sería la manera correcta. Y también por desconocimiento puede haber ahí un error. Y eso sería todo. No sé, hay algo más que alguien quiera añadir. Pero eso es todo. Gracias. Muy bien, el grupo número 5. Bueno, acá se los adelanto, he visto su informe no tiene conclusión ni bibliografía, ¿ya? Entonces eso va a repercutir con la puntuación del informe. ¿Está listo el grupo número 6, por favor? Para que avancemos. Buenos días, Listen. Enseguida le comparto pantalla. Ya, gracias. Bueno, Alicia, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar acerca del contrato de transporte. Somos el grupo 6. Siguiente. Adelante. Muy bien, primeramente, ¿qué es el contrato de transporte, no? Por ello tenemos que es un acuerdo mediante el cual una parte, el transportista, se obliga a trasladar mercancías, personas o ambos de un lugar a otro dentro de un plazo determinado. Cabe recalcar también que uno de los contratos de transporte que se derivan del contrato de compraventa, aun cuando es independiente y autónomo, es el de transporte, ya que sin él no podría viabilizarse o ejecutarse. El objeto principal de la operación consistente en que el comprador reciba las mercaderías o el equipamiento y el vendedor el pago. Este contrato reviste aspectos estrictamente jurídicos y cuestiones comerciales, ya que se inserta dentro de las exportaciones de servicios, que es actualmente el rubro más significativo del comercio mundial. Siguiente. Bueno, tenemos las consideraciones generales. Por ello nos dice que son aspectos fundamentales que deben considerarse en la formación y ejecución de contratos internacionales. Y tenemos lo que son los elementos esenciales y asimismo los aspectos jurídicos clave. En los elementos esenciales tenemos el sujeto, que llegaría a ser el transportista, remitente o cargador, y en algunos casos el destinatario. En objeto tenemos el traslado de bienes, personas o ambos. En precio tenemos la contraprestación económica establecida en forma, puede ser verbal o escrita. Clave tenemos la ley aplicable, que esto depende de la naturaleza del transporte,
ya sea terrestre, marítimo, aéreo o multimodal. La seguridad jurídica garantiza el cumplimiento de obligaciones y derechos, los riesgos del transporte, responsabilidad del transportista ante pérdidas, daños o retrasos. Siguiente. Las características comunes que tenemos. Por ello tenemos lo que es la mercantilidad, que este contrato es eminentemente comercial, ya que regula el traslado de mercaderías con un propósito de lucro, intermediando entre el vendedor, consignante o suministrante y el comprador, consignatario o suministrado. La consensualidad, en razón de que las partes asumen el contrato de transporte siempre de mutuo acuerdo y voluntariamente, que escogen el medio y que su expresión es indubitable, se puede concluir afirmando que hay consensualidad en su opción y acercamiento. Por ello tenemos lo que es la formación del consentimiento y el perfeccionamiento. Seguidamente con la conmutatividad, nos dice que los elementos fundamentales del contrato son la obligación del porteador, que es en sí el transportador, de trasladar la mercadería y luego la obligación del expedidor de pagar el flete de transporte. Por ello tenemos lo que es el equilibrio en las prestaciones dentro de la conmutatividad y el riesgo y beneficio. Como cuarto tenemos la tipicidad, que esto hace referencia a la característica de que este tipo de contrato sigue una regulación y estructura legal preestablecida, lo que lo distingue de otros contratos por su naturaleza específica, es decir, el contrato de transporte es considerado un contrato típico porque está regulado por normativas especiales que definen sus elementos, obligaciones y efectos de manera clara y concreta. Siguiente. La formalidad. Su estipulación requiere ciertas formalidades, además de ser necesariamente escrito, ya que la modalidad debe de quedar claramente señalada. Una de las formalidades es con frecuencia la entrega de las mercaderías que han de ser transportadas, ¿no? Como 6 tenemos autenticación, que esto hace referencia al proceso mediante el cual se valida o certifica la autenticidad del contrato y de las firmas de las partes involucradas. Este proceso tiene como finalidad garantizar que el contrato es genuino, que las partes lo han firmado de manera voluntaria y consistente, y que el documento tiene la validez legal necesaria para ser ejecutado. Asimismo, puede involucrar diversos mecanismos dependiendo de la legislación y de las formalidades específicas del contrato de transporte. Luego tenemos lo que es la secuencialidad, que esto hace una tras otra se van cumpliendo, es decir, las distintas obligaciones, donde se aprecia con más nitidez las características, ¿no?, que van dentro del contrato de transporte multimodal, ya que sucesivamente se van cumpliendo las diferentes fases o modalidades del contrato. Entre ellos están las etapas de transporte, el cronograma. Seguidamente tenemos la derivatividad, que esto implica que el servicio de transporte puede ser una consecuencia o parte de un contrato más amplio. En lugar de ser un acuerdo aislado, el contrato de transporte puede surgir de la necesidad de cumplir con las obligaciones que nacen de otro contrato, como por ejemplo como la compraventa de mercancías, el arrendamiento de bienes o incluso la realización de servicios logísticos. Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Mariela Cruz Alá y yo voy a hablarles sobre los sujetos en un contrato de transporte internacional. Bueno, dentro de cualquier contrato
siempre existirán al menos dos partes involucradas, las cuales podrán ser tanto personas naturales como jurídicas. Y para el contrato de transporte internacional existen tres involucrados, que son el porteador, el cargador y el consignatario. El porteador, también llamado transportista, es una persona o entidad jurídica que se compromete a realizar el transporte de mercancías, asumiendo la obligación y responsabilidad correspondiente. Aunque no siempre es el que realiza el transporte físico, es quien asume los riesgos de cumplir con la obligación de transportar. Después tenemos al cargador, también conocido como expedidor. Es la persona o entidad jurídica que solicita el transporte de mercancías y adquiere el derecho a exigir su cumplimiento. Es decir, es la persona que entrega los objetos al porteador para que éste, previa recepción de los mismos, los traslade a un lugar determinado. Y tenemos al destinatario, que también conocido como consignatario, es la persona a cuya orden se dirigen las mercancías. Es decir, es la persona a quien se le ha de entregar las mercancías transportadas en destino. Bueno, dentro de sus obligaciones, el porteador tiene la obligación de recibir y cargar la mercancía desde el punto de origen, transportar la mercancía de manera segura y eficiente, entregar la mercancía al destinatario en lugar y momento acordados, emitir y entregar los documentos de transportes necesarios como el conocimiento de embarque y cumplir con las condiciones de seguro y asumir la responsabilidad por pérdidas o daños a la mercancía bajo las condiciones específicas en el contrato. Después, las obligaciones del cargador son recibir la mercancía en el lugar y momento acordado, inspeccionar la mercancía a su llegada, pagar cualquier tarifa restante al transportista, si así se acordó, y los derechos aduaneros y otros impuestos relacionados con la importación de la mercancía, y proporcionar cualquier documento adicional requerido para el despacho aduanero. Y por último, obligaciones del destinatario está organizar y coordinar todo el proceso de transporte, asistir en el proceso de despacho aduanero en el país de origen y destino, mantener informados al remitente y al destinatario sobre el estado del envío y gestionar la contratación de seguros de carga si se solicita. Bueno, buenas tardes, licenciado. Mi nombre es María Fernanda Juan Estrada. Voy a explicarles sobre las modalidades de transporte. Tenemos varias modalidades de transporte, ya que voy a nombrar que son el transporte terrestre, transporte por ferrocarril, transporte fluvial, transporte lacustre, el transporte aéreo, el transporte multimodal y el marítimo. Siguiente. El transporte terrestre. El transporte terrestre presenta todo aquel movimiento de mercancía que se realiza por tierra, ya que presenta una modalidad que es una de las más utilizadas a nivel mundial. Se escoge para cargar refrigerados, a granieles, transportes especiales, mercancías peligrosas y otras cosas que ocupen estas modalidades. También se refiere a lo que tiene ser sustancialmente al transporte por carretera. Se llama también transporte rodoviario, enfocado por carretera, que presenta ampliamente utilizado en América Latina, especialmente utilizado también en los acuerdos que se tiene con Mercosur y la Comunidad Andina. Este transporte incluye mercancías con diferentes partes interesadas, mercancías que intervienen como porteadores que tienen que ser el cargador y consignatario. También se presentan personas que son el porteador y pasajero. Los países de la región que regulan en este transporte presentan un contrato mediante las leyes nacionales, presentando un acuerdo internacional con una decisión que se presenta a la Comunidad Andina, que es la 56, y un acuerdo de transportes internacionales terrestres que se presenta en el ALADI.
En el Mercosur también se rige el que es el Tratado de Montevideo. También presenta una combinación legislación nacional y la convención y vigente que están utilizados en Europa y no es tanto aplicable en Latinoamérica. Siguiente. Transporte por ferrocarril. Este transporte es un medio de transporte que se utiliza sobre vías ferroviarias, en donde está limitado a las infraestructuras instaladas por todo el continente, por lo que las rutas y trayectos están limitados. También se presenta un acuerdo con Anavial Sierra Alta, que se presentó en el año 2013. Con este transporte ferroviario en Sudamérica es clave para movilizar mercancías con redes principales, que está participado en el Cono del Sur, pues está Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y en países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, que se prevé su surgimiento con proyectos de interconexión entre países que estén acuerdos dentro de la Comunidad Andina y el Mercosur. Este contrato de transporte ferroviario implica lo que es el consignatario pagado por el porteador por gastos de transporte, aduanas y otros derechos para obtener la carta de porte y disponer de la mercancía. La responsabilidad del porteador es lo que abarca desde la recepción hasta la entrega de las mercancías. También existen acuerdos internacionales como la COPTI, que es el Convenio Internacional relativo a los transportes internacionales por ferrocarril. Y también presenta lo que es el Acuerdo de Transportes Internacionales Terrestres, que regulan aspectos de transporte ferroviario, aunque no cubren todas las áreas geográficas de la región. Siguiente. El transporte fluvial es un modo de transporte cuyo objetivo persigue el traslado de productos de un lugar a otro a través de hidrovía. El mismo es practicado en ríos y canales fluviales, que cuentan con una profundidad adecuada para la ejecución de transporte. El transporte fluvial en Latinoamérica es destacada por su crecimiento uso, especialmente en las Amazonas, compartiendo con Brasil, Perú y Colombia, en la cual se presenta también la clave para el comercio regional, el Tratado de Cooperación Amazónica. También asegura lo que es la libre navegación comercial, salvo en cabotaje, bajo acuerdo bilateral que se presenta en la soberanía estatal. En el Mercosur se da a entender de que la red fluvial conecta con Uruguay, Argentina y Paraguay, extendiéndose hacia Perú y Bolivia mediante enlaces ferroviarios o lacustre, aunque no haya regulaciones internacionales uniformes de acuerdo con lo que es la hidrovía, que es más conocido como el Paraná y Paraguay, que busca mejorar las rutas navegables en la región. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Jaycee Tarifa Ramírez. Siguiendo con la presentación, el transporte marítimo con raíces en la época de los fenicios ha experimentado una transformación en sí notable gracias a avances como la construcción de contenedores y la introducción de barcos roll-on-off y los buques post-Panamax. También nos dice que más del 80% del volumen del comercio internacional se realiza por esta vía marítima, destacando su importancia en la economía global. Las reglas de La Haya y Hamburgo, las reglas de La Haya en sí regulan los contratos de transporte marítimo, estableciendo responsabilidades y límites en caso de pérdida o daño de mercancía. En cambio, las reglas de Hamburgo ofrecen un marco moderno y equilibrado, con énfasis en los derechos del consignatario y las obligaciones del transportista. Siguiente, por favor. El contrato de transporte marítimo es un acuerdo entre el fletante que contrata el transporte y el fletador en sí, que sería el que proporciona el transporte. Este contrato establece los términos del transporte de una determinada cantidad de mercancías a través de un buque y mediante el pago de un flete. Siguiente, por favor.
A diferencia del transporte marítimo, el transporte lacustre se refiere al movimiento de mercancías a través de lagos, ríos, mares y océanos utilizando barcos, transbordadores y canoas. Es especialmente útil este transporte para el traslado de pequeñas cargas como también pasajeros entre puertos que se ubican en las riberas de los lagos. Unos ejemplos de este transporte serían los grandes lagos navegables del norte de Estados Unidos y Canadá, que son importantes para el comercio entre ambos países. Tanto aquí en Bolivia sería el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, que facilita el transporte entre Bolivia y Perú. Siguiente, por favor. Las regulaciones del transporte lacustre, las normativas nacionales. Cada país establece sus propias normas dentro de su área de soberanía. También nos dice que no existen convenios internacionales específicos para este transporte. Países como Canadá, Estados Unidos y algunas naciones europeas tienen sus leyes que cubren la seguridad de navegación, condiciones del contrato y las responsabilidades del transportista. Los convenios internacionales se rigen por regulaciones similares al transporte marítimo, como las reglas de Hamburgo, que establecen estándares de seguridad y responsabilidades y seguros de carga. Siguiente, por favor. El transporte aéreo está regulado por convenios internacionales como el Convenio de Varsovia y el Convenio Montreal. Estos acuerdos establecen las normas para el transporte internacional de mercancías y pasajeros por aire, incluyendo las responsabilidades del transportista en caso de pérdida, daño o retraso de carga. La importancia de este transporte nos dice que la posibilidad de uso puede ser decisiva para determinados productos y para países mediterráneos como Bolivia o Paraguay en razón de su rapidez, seguridad y reducción de algunos costos. También se utiliza principalmente para productos hortifrutigranjeros, que son como las frutas, verduras, flores, cuero, pieles, piedras preciosas, medicinas y productos farmacéuticos. Siguiente, por favor. Los sujetos del transporte. En sí son 4, que es transportador, que es el remitente de las mercancías, el exportador, la compañía aérea que realiza el transporte, el agente de carga, es el intermediario que gestiona la documentación y actúa junto a la compañía aérea, y el consolidador de carga que reúne envíos de diferentes exportadores para llenar así un avión y reducir los costos. Siguiente, por favor. Como último tenemos el transporte multimodal. Este transporte combina 2 o más modos de transporte bajo un solo contrato, utilizando medios como el aéreo, marítimo, terrestre o lacustre, como mencionaba. Este tipo de transporte busca armonizar las responsabilidades de los transportistas en los diferentes modos utilizados. Las convenciones de las Naciones Unidas proporciona un marco legal unificando para los contratos de transporte multimodal, estableciendo normas sobre la responsabilidad del transportista y los derechos consignatarios. Bueno, buenas tardes, licenciado, buenas tardes, compañero. Yo les voy a hablar sobre los documentos más importantes del transporte. Como primero tenemos, mi nombre es Laura Ruiz, y como primer documento tenemos lo que es la guía aérea o Airway Bill. Siguiente, por favor. Este es más conocido como Airway Bill, AWB. Este conocimiento aéreo o guía aérea es el documento de transporte aéreo en el que figura en el reverso de este documento las cláusulas del transporte, del contrato de transporte, mejor conocido como contrato de adhesión. Este sirve como un acuse de recibo de las mercancías, también factura de transporte y de declaración para lo que viene a ser el despacho aduanero. Este conocimiento aéreo es emitido por la compañía de transporte
y tiene un carácter internacional común para todas las compañías afiliadas a la International Air Transport Association, más conocida como la IATA. Aquí cabe recalcar que si el Airway Bill está emitida por un transitario o un agente de carga en lugar de una compañía aérea regular, este se va a denominar House. El documento de transporte que emite la compañía aérea y que entrega al transitario se denomina Master Airway Bill. Estos documentos no son válidos en una carta de crédito. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es el conocimiento de embarque, o más conocido como el BL, Bill of Lading. Este es un documento que sirve como evidencia del contrato de transporte entre el expedidor y la naviera. Este es emitido por la naviera o su agente, y en este se hace constar que se ha recibido la mercancía para ser transportada de un puerto de destino del buque indicado, y también bajo las condiciones acordadas, ¿no?, entre el vendedor y el comprador de la mercancía. Algún tipo de información esencial que contiene este BL y también el Airway Bill es el tipo de mercancía transportada, el nombre del vendedor exportador, el buque en el que va a ser transportada la mercancía, el nombre de la compañía naviera, el número, que esto es súper importante, el BL, el transitario, el expedidor, también el número de bulto, el número de el peso bruto, y entre otros. Siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es la carta aporte, más conocida como CRT. Este es un contrato de transporte entre el remitente, es decir, el exportador, y el transportista. Este también sirve como evidencia de la entrega de las mercancías al transportista y de las condiciones del transporte. Algunos de los beneficios, vale recalcar, del CRT es la estandarización, seguridad jurídica y facilitación aduanera. ¿Por qué estandarización? Porque facilita el comercio internacional al estandarizar los documentos de transporte. Seguridad jurídica, porque sirve como una prueba entre los términos acordados y de la entrega de las mercancías. Y por último tenemos lo que es la facilitación aduanera, que reduce, ¿no?, los tiempos y los costos, las complicaciones en los puertos de control fronterizo. Siguiente, por favor. Bueno, como último documento tenemos el Manifiesto Internacional de Carga, el MIC o el DTA, que este es un documento de control aduanero a través del cual los transportadores de carga internacional terrestre deben registrar la carga que llevan, datos como ser el medio, la unidad de transporte, también los números de bultos, el peso, la identificación de la mercancía. Este documento es de suma importancia, ya que este ampara el transporte de mercancía ante las distintas autoridades, mientras la carga se movilice por las carreteras nacionales en vehículos de servicio público que pertenecen o han sido contratados por empresas de transporte de carga legalmente constituidas y que cuentan con una licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Transporte. Gracias. Bueno, continuando con el tema, mi nombre es Carlos Enrique Rasguido. Le voy a hablar acerca ahora de la definición del contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato cuyo objetivo es transportar las mercancías desde el punto A, en este caso el puerto de embarque, hasta el punto B del puerto de destino, mediante la utilización de un buque rentado o no. En otras palabras, el contrato de fletamiento marítimo establece los términos y condiciones de transporte, incluyendo los detalles sobre la carga, el puerto de carga y descarga, las fechas y los plazos, la responsabilidad de cada parte y sobre todo la tarifa acordada. En este proceso intervienen dos partes, como ser el fletante, que es el armador o la empresa naviera propietaria del buque, y también el fletador es el que alquila el buque para transportar su mercancía. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el Bill of Lading. ¿Por qué es importante? En primer lugar, sabemos que este documento es muy importante de una exportación o importación por vía marítima, porque actúa como un contrato de transporte. En este documento se puede denominar el conocimiento de embarque marítimo o simplemente como lo conocemos el BL. Es primordial porque su validez y funcionamiento es reconocido a nivel internacional. Por tanto, es decir que el Bill of Lading
es el documento que demuestra que hay un contrato de transporte entre un expedidor, cargador o exportador y una naviera. Siguiente. Ahora sobre las variedades, existen tres tipos de contrato del transporte marítimo. Tenemos el fletamiento por viaje, el fletamiento por casco desnudo y el fletamiento por tiempo. Vamos a ver en detalle cada uno de ellos. Asimismo, hay 5 elementos en los contratos de fletamiento, como ser el fletante, el fletador, el recepción de la carga, el capitán del buque y el agente de fletamiento. Siguiente. Vamos a hablar ahora sobre el fletamiento por viaje. Este tipo de contrato fletamiento es el más típico para el transporte de mercancía a granel. También conocido como el voyage charter, el fletante pone a disposición del fletador un determinado espacio de carga de un buque para un viaje concreto. Esto bajo una modalidad muy común en el transporte de mercancía a granel. Asimismo, el fletante se compromete a transportar las mercancías y a gestionar el buque, que debe ser apto para la carga. Sobre todo, garantizar la entrega de la carga al término de viaje. Y el fletador puede transportar su propia carga o subcontratar ese espacio a terceros. Siguiente. Ahora sobre el fletamiento a casco desnudo. Históricamente, este tipo de contrato era utilizado en tiempo de guerra y en situación de emergencia. El casco de desnudo es un arrendamiento por tiempo determinado. El fletante recibe un pago regular en este concepto de alquiler, pero no tiene ninguna responsabilidad sobre las mercancías o transacciones del buque. Es decir, el fletador tiene el control total del buque, incluido el derecho de designar al capitán y a la tripulación. Siguiente. Fletamiento por tiempo. Este tipo de contrato se creó en el Reino Unido, mucho más antes, y después de la Primera Guerra Mundial, otros países lo adoptaron y actualmente es muy utilizado. Es decir, el fletamiento por tiempo es el más ágil para el transporte rápido de mercancías por mar. El fletante pone a disposición del fletador un buque por un plazo determinado. Esto igual que el fletamiento a casco desnudo. Sin embargo, en el caso del fletamiento por tiempo, el fletante no pierde ni la gestión náutica del buque, ni al capitán, ni a la tripulación, pero la gestión comercial irá a cargo del fletador, y en todo lo relacionado a ello será la autoridad en el buque y capitán de la tripulación, y ellos mismos deberán acatar sus órdenes. El fletador se encarga de la gestión comercial y asume los gastos de explotación comercial, y debe devolver el buque según las condiciones pactadas entre ambos y responder de cualquier daño provocado por una carga inadecuada. Siguiente, por favor. Los contratos de fletamiento. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de las cláusulas en el contrato de fletamiento. Los contratos de fletamiento tienen como ciertas cláusulas para proteger los intereses de ambas partes, lo que es minimizar riesgos legales y operativos. Y algunas de ellas son, por decir, aquí tenemos cuatro cláusulas. Primero, la cláusula de responsabilidad, que define las obligaciones de cada parte respecto al estado de la carga y cualquier daño durante el transporte. Segundo, cláusula de tiempo de carga y descarga. Establece los plazos para cargar y descargar la mercancía. Cualquier demora puede conllevar a penalizaciones. La cláusula de fuerza mayor permite adaptar o interrumpir el contrato en situaciones impredecibles como desastres naturales, conflictos armados o pandemia. Como por decir la pandemia, lo que sucedió en el año 2020. En este modo también se salvaguarda el cumplimiento de ambas partes en condiciones excepcionales.
Y por último, las condiciones de seguridad y sostenibilidad. Con el aumento de la preocupación por el impacto ambiental, se incluyen cláusulas que aseguran las embarcaciones y cumplen con normativas de emisiones y seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. Siguiente, por favor. Normativas internacional en la integración regional de América Latina. El derecho marítimo está regido por normativas internacionales que establecen estándares globales para el transporte de mercancías por mar. Asimismo, la Organización Marítima, la OMI más conocida, es uno de los organismos clave en la creación y supervisión de estas regulaciones. Entre las normativas más relevantes que afectan directamente los contratos de fletamiento se encuentran en convenio SOLAS, que reglamenta la seguridad marítima, y el convenio MARPOL, enfocado en la prevención de la contaminación marítima. En una conclusión sobre los 3 tipos de fletamiento que vimos, los contratos de fletamiento marítimo desempeñan un papel fundamental en el transporte de mercancías a través del mar. Estos contratos establecen acuerdos entre el armador y el fletante, y como también de las responsabilidades, los gastos y las condiciones de uso del buque. Siguiente. Ahora vamos a hablar acerca sobre el transporte de carga general. El transporte de carga general se refiere al servicio logístico dedicado al traslado de la mercancía desde un punto A hasta un punto B, que no requieren condiciones especiales de transporte, como la temperatura controlada o medidas de seguridad extrema. Este tipo de carga es una de las más comunes en el sector del transporte y puede abarcar una amplia variedad de productos, desde materiales de construcción hasta productos manufacturados, maquinarias, textiles, entre otros. Es decir, cualquier producto que nosotros podamos exportar hacia afuera, todo depende sobre el producto y elegir el tipo de carga a la que nosotros vamos a elegir. Eso sería todo. Buenas tardes a todos. Soy Andrea Osuna y continuando con la exposición voy a hablarles de la formación del contrato. Aquí tenemos 2 puntos muy importantes que son las conferencias de flete y el régimen uniforme internacional. Las conferencias de flete, o también conocidas como conferencias marítimas, son acuerdos entre 2 o más empresas navieras que realizan tráfico marítimo regular en una o varias rutas. El objetivo de estas conferencias es regular las disposiciones que afecten a todas las empresas de manera similar, es decir, que tengan un inconveniente mutuo entre ellas, evitando la competencia desleal entre ellas. Régimen uniforme internacional se refiere al conjunto de normas jurídicas diseñadas para ser aplicadas de manera uniforme por diferentes países, con el objetivo de facilitar las relaciones transfronterizas, particularmente en el comercio internacional. Este cuerpo normativo busca armonizar leyes nacionales en ámbitos específicos para reducir conflictos de leyes y promover la seguridad jurídica. Siguiente, por favor. Bueno, como siguiente punto tenemos el flete y vamos a empezar definiendo de qué es. El flete se refiere al costo asociado al transporte de mercancías o bienes desde un lugar de origen hasta uno de destino. Este término se usa comúnmente en el comercio internacional y la logística, tanto para el transporte marítimo, terrestre, así como para el aéreo. Además de designar el costo, también puede aludir al contrato de transporte o al propio acto de traslado. El flete no es solo una tarifa plana por enviar un producto de un lugar a otro, sino que puede estar compuesto por varios elementos que determinen su costo final. Entre ellos está el costo de transporte, es decir, el cálculo o la base de la distancia o el medio de transporte que se designe.
las tarifas de carga o descarga, los seguros de transporte, si es que así lo desean ambas partes, los gastos aduaneros, los costes por almacenamiento temporal, si es que es necesario dentro del tránsito, y también recargos por combustible o por urgencia de la entrega. Los tipos de flete son básicamente el terrestre, el marítimo y el aéreo. Dentro del flete terrestre es utilizada por la red de carretera para distancias cortas y de muy bajo volumen. El flete marítimo, que es el más utilizado y que es el ideal para grandes volúmenes de mercancía, y aparte es el más utilizado, ¿no? El flete aéreo, bueno, es la opción más rápida, pero también la opción más costosa, y es en donde comúnmente se trasladan objetos o mercancías valiosas. Los factores que afectan al costo son las dimensiones y paso de la mercancía, la naturaleza de la carga, la distancia del transporte, la urgencia de la entrega, también la fluctuación de la demanda del transporte, así como las tarifas aduaneras y regulaciones. Siguiente. Aquí tenemos otro documento muy importante dentro del contrato de transporte, que es el conocimiento de embarque. Iniciamos con saber de qué trata este documento. Bueno, este documento es necesario para el transporte de mercancías, principalmente para el transporte marítimo, como ya lo habíamos mencionado antes, el más usado. A través de esta se avala el contrato entre el exportador y la empresa transportista. ¿Para qué sirve este documento? Bueno, nos sirve para el recibo de mercancías por parte del consignatario una vez que ésta llegue al destino final, y también para determinar la propiedad de la mercancía, así como para avalar la tarifa del transportista. ¿Cómo se realiza o quién la realiza? Este documento tiene que ser emitido por la empresa de transporte, y la información que tiene dentro de este documento tiene que ser muy detallada, para así evitar cualquier obstáculo durante el despacho de mercancía. Y ahí tienen una imagen, ¿no?, de un modelito del documento. Siguiente, por favor. Y bueno, para finalizar, tenemos las conclusiones del contrato de transporte. Bueno, el contrato de transporte internacional desempeña un papel esencial en el comercio global, sirviendo como marco regulador para el traslado eficiente, seguro y legal de mercancías entre países. Su correcta implementación permite garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las partes involucradas y mitigar riesgos asociados a transporte, como pérdidas, daños o retrasos. A lo largo de toda esta información que acaban de escuchar, se evidenció también que las características de contrato, tales como mercantilidad, consensualidad, tipicidad y conmutativa, son fundamentales para adaptarse a la necesidad del comercio internacional y las normativas específicas que los rigen. Asimismo, la variedad de modalidades disponibles, que ya antes la habíamos también citado, que son básicamente la terrestre, la marítima y la aérea, subraya una flexibilidad de este tipo de acuerdos para responder a las dinámicas cambiantes del mercado global. Bueno, finalmente, los documentos esenciales también son muy importantes, como el conocimiento de embarque, que acabamos de verlo, o la carta aporte, que refuerzan la seguridad jurídica y operativa de las transacciones internacionales, destacando su importancia para el crecimiento del comercio y la economía global. Gracias. Muchas gracias al grupo número 6. Bueno, su informe estuvo completo, entonces han obtenido el 5. Y de forma individual también, ¿no? Falta la antítesis. Para la siguiente clase, por favor, el grupo número 7, Giovanni Fernández, Carla Guerrero, María José Pérez, Marisol Uturunco,
grupo Camila Andrea, Gutiérrez, Sueli, Raquel, Javier, Chela Ardaya, hacen la antítesis del grupo 5. ¿Ya? El grupo número 8, por favor, Wendy Michelle Zambrana, Yaceli Guzmán, Caterine Dayana Guzmán, Jenny Mamani Condori. El grupo número 8 hace el antítesis del grupo número 6. Por favor, también tenemos la actividad pendiente por hacer de la defensa del contrato que se hizo, que asigné a un Incoter específico. Hay un grupo que no participó, no sé si están acá los integrantes, es el grupo número 8. Hola, Lice. Alexander Benavides. Adelante. Hola, Lice, sí, nos encontramos. Adelante. No sé si me escucha, Lice. Sí, hola. lo escucho. Sí, Lo escucho. Pasa que yo me ausenté ese día, justamente el día de la clase, para la actividad del contrato, de un Incoter aplicarle un contrato, ¿no? Pasa que yo tenía reunión en el Consejo Facultativo y ese fue el cual mi impedimento, y justamente se alargó mucho la reunión. Y eso de todos modos, tiene la oportunidad para el martes, por favor. ¿Todo mi grupo no es correcto, Lisa? Todo su grupo. Es que nos faltó explicar en una de las cláusulas, a usted les tocó el Incoterms, ahorita le digo, el FAS. Sí, ese le tocó. Entonces, lo que pasa es que ese día hicimos un ensayo, pero lo que quiero es ya que pasen a hacer una explicación didáctica y esto va a sumar 20 puntos para ingresar al examen final, ¿ya? También ya pasé el material para el segundo parcial. Por favor, las personas que se apuntaron para hacer el cuestionario, les encargo, por favor, creo que es hasta el viernes que les he dado el plazo para que lo elaboren y me lo pasan a mí y yo paso las preguntas, ¿ya? Porque las preguntas hay que formularlas de forma correcta, ¿ya? También no se olviden que el martes tenemos el examen oral, ¿ya? Tenemos el examen oral de voluntarios y martes. Sí, correcto. Martes 26. Por eso los cuestionarios son 15 preguntas por tema y ya está establecido qué personas se apuntaron para hacer el cuestionario y no tienen que pasar el cuestionario hasta hoy quedamos hasta las 10 de la noche. Sí, máximo. Ya ha pasado el material, ¿ya? Entonces, el martes el examen tenemos 3 actividades. La antítesis, que ya dijimos qué grupo se encarga de qué. Segundo, tenemos la defensa de la redacción de los contratos con el Incoter específico por un representante y examen oral de voluntarios, ¿ya? Y el jueves tenemos el examen escrito, donde ya ustedes conocen las reglas, cuáles son y cómo es que vamos a dar. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿No hay ninguna pregunta para que no... El voluntariado, medio para el voluntariado, para el examen, para el voluntario, ¿no? Para el día martes, es de lo mismo que entra para el examen escrito, ¿no? Sí, es lo mismo. En esta ocasión voy a hacer una excepción, va a ser por eso estoy dando con tiempo el tema del cuestionario, ¿ya? Me lo pasan hasta hoy en la noche
y yo máximo lo voy a pasar hasta mañana al mediodía, ¿ya? Para que tengan tiempo de estudio. Está bien. Dice, entonces las preguntas del cuestionario van a ser para el examen oral. Sí, eso es justamente lo que preguntaba su compañero Alexander. Son las mismas. Gracias. Las mismas del oral van a ser las mismas del escrito. ¿Ya? Entonces, nos retiramos. Tengan buenas tardes y nos vemos el martes. Encargo, por favor, a las personas que se apuntan voluntarias para las preguntas. Son 15 preguntas por tema. ¿Ya? Nos vemos. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, dicen.